Buenas noches. Hoy comenzamos con la última lección del capítulo 7, con el tema La prohibición de Moisés, que veremos en el sentido mediúnico y el mal uso de la mediunidad. Comenzamos con el tema. ¿Por qué Moisés prohibió al pueblo judío la comunicación en el plano espiritual? La prohibición hecha por Moisés en la Biblia Sagrada ha servido como argumento de algunas doctrinas para condenar la práctica mediúnica. Al analizar con profundidad, apreciaremos a qué se refería con ello Moisés. En primer lugar, si la comunicación con los espíritus fue prohibida, es porque ésta era posible, y si la ley mosaica debe ser tan rigurosa a este punto, forzoso es que lo sea igual en todos los otros. ¿Por qué habría de ser buena en lo relativo a las evocaciones y malas en otras de sus partes? Si se conoce que la ley mosaica ya no está de acuerdo con nuestra época y costumbres, en algunos casos como apedrear a la mujer adúltera, la misma razón puede ser aplicada a la prohibición de la que trata. Además, es preciso considerar los motivos que justificaban esa prohibición y que hoy han desaparecido por completo. Moisés quería que su pueblo abandonase las malas costumbres adquiridas en Egipto, donde las evocaciones estaban en boga y daban lugar a abusos. El intercambio era grosero y perjudicial. En aquella época había un verdadero comercio con los adivinadores, asociado a las prácticas de magia y sortilegio que eran acompañadas hasta de sacrificios humanos. La prohibición tenía, pues, razón de ser. En los días actuales el ser humano ha logrado nuevas conquistas. El progreso se ha hecho debido al predominio de la razón y la práctica del intercambio espiritual, defendida por las bases de Kardec, que tiene otras finalidades como son la moralizadora, consoladora y la del progreso. La prohibición de Moisés era tanto más justificada cuanto que no se evocaban a los muertos por respeto y afectos a ellos, ni con un sentimiento de piedad. Era un medio de adivinación, con el mismo título que los augurios y los presagios, explotado por el charlatanismo y la superstición. Sin embargo, no consiguió arrancar esta costumbre, que era objeto de tráfico. Los espiritualistas de hoy no ofrecen sacrificios ni interrogan a los adivinos, no usan insignias ni talismanes, etc. Rechazar las comunicaciones mediúnicas es repudiar el medio más valioso de instruirse, ya sea por la iniciación en los conocimientos de la vida futura o por los ejemplos que tales comunicaciones nos proporcionan. Con esto terminamos este tema y vamos a ver algunas de las consecuencias de la mediunidad. La práctica de la mediunidad en las personas espirituales no tiene como meta solamente la producción de fenómenos físicos destinados a despertar a los incrédulos, el curar enfermedades orgánicas y espirituales. Las actividades curativas, más allá de demostrar la acción de la misericordia divina, sirve para alertar al ser humano de que él es algo más que materia. Debe despertarlo para el verdadero sentido de la vida, provocándole modificaciones de orden moral. Frente al mundo terreno, repleto de intereses inmediatos, el hombre busca su felicidad, perdiéndose en las ilusiones generadas por la materia. Se desgasta en pasiones transitorias, atentando contra el ideal de la vida, que es el aprendizaje y progreso del espíritu como ser inmortal. La mediunidad es un medio por el cual los espíritus superiores presentan nuevos conceptos de horizontes más amplios a las personas. Eso les renueva el ánimo y las esperanzas con relación al futuro. La mediunidad esclarece que moriremos, que viviremos, que reencarnaremos en otras ocasiones en una condición social o en otra, que los principios morales enseñados por Jesús hacen nacer en la intimidad de los hombres el tan soñado reino de Dios. El contacto con los muertos a través de la mediunidad nos muestra que por la acción de la ley de causa y efecto cosechamos todo aquello que sembramos, que una vida egoísta y orgullosa solo conduce al sufrimiento, al paso que una conducta pautada en las orientaciones del Evangelio pues nos encamina para un estado de equilibrio y verdadera felicidad. Todos los hombres son medium. Todos tienen un espíritu que les dirige hacia el bien cuando saben escucharle. Que unos se comuniquen directamente con él por una mediunidad particular, que otros no lo oigan sino por la voz del corazón y de la inteligencia, poco importa.
No por esto deja de ser el espíritu familiar que les aconseja. Llamarle espíritu, razón, inteligencia, siempre es una voz que responde a vuestra alma y os dicta buenas palabras, sino que vosotros no las comprendéis siempre. Escuchad pues a esta voz interior, a este buen genio que os habla sin cesar, y llegaréis a oír progresivamente a vuestro ángel guardián, que os tiende la mano desde lo alto de los cielos. Repito, la voz íntima que habla el corazón es la de los buenos espíritus, y bajo este punto de vista todos los hombres son medium. La mediunidad, cuando se malutiliza o se desconoce, puede generar consecuencias que luego habrá que lamentar por ello. Vemos necesario el estudio profundo de esta disciplina. En el desarrollo y puesta en práctica de cualquier mediunidad existen determinados peligros que es importante conocer de antemano antes de ejercerla, para estar prevenidos y atentos ante cualquier circunstancia que pueda acontecer. Algunos de estos peligros son aquellos que hacen referencia al mal uso de la mediunidad, a la mediunidad carente de conocimientos espirituales o desequilibrada psíquicamente. En estos casos, el riesgo principal es caer en las redes de espíritus inferiores, aquellos espíritus obsesores y perturbadores que engañarán al médium y a sus asistentes, llevándoles por caminos equivocados y alejados por completo de la moral que la espiritualidad superior propone. Además de los riesgos mencionados, que sin duda perjudicarán sobremanera el progreso espiritual de aquellas facultades que lo sufren, están también los riesgos físicos. Es evidente que cuando se trata con fuerzas negativas del plano espiritual inferior, la voluntad del médium va siendo cada vez más débil, subyugándola constantemente estas entidades de tal forma que pueden acceder a sus energías y fluidos groseros a la materia hasta tal punto de ocasionar graves dolencias físicas en las facultades. Estas dolencias físicas pueden comenzar por ser mentales, paulatinamente irán aprovechándose del desequilibrio del médium para trastornar y debilitar su razonamiento y sentido común, pero también pueden ser dolencias físicas, pueden provocarles accidentes graves, trastornos internos de funcionamiento corporal, etc. Todo ello está al alcance de los espíritus de baja condición, con la que tan cómodos y tan a gusto se sienten las mediunidades propensas al fanatismo, la superstición y el endiosamiento. Pero sin duda, uno de los mayores peligros de la mediunidad consiste en perder esa facultad que Dios le concedió para realizar el bien y progresar espiritualmente. Entonces, ¿se puede perder una mediunidad habiéndola concedido Dios para el progreso de un espíritu determinado? ¿Es posible el estancamiento de la mediunidad y su entorpecimiento? Si se llega a perder la mediunidad, ¿es posible recuperarla? Bien, todas estas preguntas se responden bajo un razonamiento sencillo y lógico en la comprensión misma de lo que significa una facultad espiritual. Una mediunidad es un compromiso espiritual que adquieren dos espíritus ante Dios para realizar un trabajo en la tierra. Uno de esos espíritus encarnado es el responsable de ejercerla adecuadamente, con altruismo y bondad, con conocimiento y sin fanatismo. El otro es el espíritu protector, que le guiará, aconsejará y orientará acerca de todo lo preciso para el desarrollo y desenvolvimiento de la mediunidad. Tanto el uno como el otro son responsables ante Dios por sí mismos de la labor que han de realizar. Si uno de ellos se vuelve atrás y no desea cumplir con esa altísima responsabilidad, estará incumpliendo lo prometido, pero no por ello el otro ha de hacer lo mismo. Este es el caso de muchas mediunidades que se desvían del camino recto y, desoyendo los consejos de su protector, actúan de forma descontrolada, satisfaciendo sus necesidades materiales por encima de las espirituales, dando rienda suelta a los defectos morales por los que la parte negativa se filtran y actúan de forma sutil y eficaz. En estos casos, el protector avisará repetidamente a la facultad del peligro que corre y de la necesidad de responsabilizarse en el ejercicio de su facultad. Si llegado el momento esta facultad, desoyendo todo tipo de consejos, sigue empeñada en sus actitudes negativas, el protector podrá solicitar a Dios la retirada de su compromiso
y si el Padre lo concede, este espíritu quedará liberado de su responsabilidad. No así la materia, que de forma automática perderá su facultad y la capacidad de ejercerla. Esto ocurre muchas veces y de ahí viene el desconcierto de grandes facultades que en su endiosamiento llegaron a fracasar por prescindir de sus protectores. También puede ocurrir otra situación que suele darse con facilidad en las facultades de curación. Y esta no es otra que cuando aquella facultad, actuando incorrectamente, desoye los consejos de su protector y este último, a pesar de todo, decide proseguir con su compromiso espiritual por el bien que puede hacer a otras personas que acuden a beneficiarse de esos fluidos sanadores. En este caso, el protector cumple con su compromiso, mientras que la persona con mediunidad no lo hace, y por ello tendrá que dar cuenta el día de mañana, volviendo a una nueva existencia en condiciones más difíciles, donde tendrá que aprovechar mejor la facultad concedida, procurando no equivocarse de nuevo a fin de evitar el sufrimiento y entorpecimiento que tal circunstancia puede conllevarle. Como hemos comprobado, el mejor método para evitar riesgo alguno en las mediunidades es la que nos propone Allan Kardec en la codificación. Una buena base moral y de conocimientos espirituales permite cualquier facultad poder desarrollarse con éxito, sin entorpecimientos, aprovechando su existencia al máximo y progresando espiritualmente, ejerciendo con amor, altruismo y responsabilidad la facultad mediúnica. Estaremos bajo el amparo de los espíritus de bien, que nos inspirarán y protegerán de cualquier riesgo de perturbación negativa. Al propio tiempo que sublimaremos la alta responsabilidad que la mediunidad conlleva, ofreciendo así con nuestro ejemplo el camino a seguir por los demás. Hemos terminado este interesante capítulo, donde algunos temas los veremos algo más con profundidad en la segunda parte del curso, como hemos dicho antes, en los principios básicos de mediunidad. Esperamos que os haya ayudado en vuestro aprendizaje y comprensión de la mediunidad. Buenas noches y hasta la semana que viene, que empezaremos el último capítulo titulado Fijación espiritual y mental.